Hola lectores, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este canal. Para los que no me conozcan, yo soy Betsa de Betsa Entre Libros y los invito a que se suscriban, a que le piquen a la campanita que está por aquí abajo para que no se pierdan ninguno de los videos que se suben a este canal. Y sin más preámbulos, comencemos. Lectores, el video de hoy me emociona mucho porque es la reseña de un libro que me tardé muchísimo en leer, pero que por fin está aquí en el canal. Y déjenme contarles un poco mi historia con este libro porque ha sido toda una montaña rusa. Yo comencé a leerlo el año pasado y de hecho siento que este libro hace algunos años ya estuvo bastante popular en Bookstagram y varias personas me lo recomendaron, entre ellos mi amiga Fanny de Fanny Books. Aquí les dejo su cuenta para que vayan y la sigan. Entonces era un libro que yo tenía muchas ganas de leer, pero el año pasado mi bloqueo lector estuvo muy fuerte y yo comencé a leer este libro y siento que fue el detonante para que mi bloqueo explotara y ya no pudiera leer nada. Aunque sí puedo decirles que le avancé al libro casi la mitad, se me estaba haciendo una lectura medio pesada y al mismo tiempo no estaba conectando con los personajes, entonces ya no lo continué. Pero este año uno de mis propósitos fue que todos esos libros que había dejado pendientes el año pasado quería terminarlos y obviamente este era mi mayor reto. Así que comencé a leerlo y sí me tardé bastante, lectores, más de un mes, porque al principio me estaba pasando lo mismo, me estaba costando conectar con los personajes y con la historia, pero conforme fue avanzando, mi panorama de este libro cambió por completo. Y hoy vamos a estar hablando de, creo que hasta ahorita, el libro más difícil emocionalmente para mí este año, y es Starfish. En este libro tenemos a nuestra protagonista Kiko, quien está casi por cumplir 18 años y que su mayor sueño en la vida es entrar a una de las mejores universidades de arte en Estados Unidos llamada Prisma. El problema con Kiko es que sufre de una ansiedad muy severa. No puede ni siquiera hablar con extraños porque le dan ataques de ansiedad. Así que para Kiko, este sueño es la oportunidad de escapar de todos sus problemas, de su ansiedad, de su familia rota y sobre todo de su madre narcisista. Antes de que salgan los resultados de la universidad, por azares del destino, Kiko termina siendo convencida por su mejor amiga de ir a una fiesta y en esta fiesta se reencuentra con Jamie, su mejor amigo de la infancia y quien resulta que es su primer amor. A partir de aquí, el viaje para Kiko va a ser extraordinario. Y bueno, lectores, como les dije al principio de este video, Starfish y yo tenemos una historia bastante larga porque me tardé muchísimo en leerlo y créanme que al principio, cuando vi el libro por primera vez en físico, no pensé que fuera así. El libro tiene 352 páginas y yo dije, va a ser un libro que se lea en una sentada. Pero algo que sí me dijo mi amiga Fanny cuando me lo recomendó es que podía ser un libro que emocionalmente resultara pesado. Y creo que tiene la razón. En este libro tenemos la historia de Kiko, que es una chica que vive con ansiedad. Y aparte, todo su entorno se presta para que ella sea vulnerable. Entonces, a lo largo del libro, vamos a ir viendo cómo ella se conoce y empieza a valorarse más, aceptarse, y en el camino también va a ir conociendo a las personas a su alrededor, porque al vivir con ansiedad, y no solamente ansiedad, sino con depresión, con una mala autoestima, Kiko no es clara con la gente a su alrededor ni con ella misma. Entonces en este viaje, que es literal porque Kiko hace un viaje físico pero también uno emocional, va a ir descubriendo las personas a su alrededor y quiénes son sus aliados y van a enseñarla a valorarse. Y ella también va a aprender a valorarse y va a descubrir quiénes son las personas que no le hacen bien. Me gustó mucho que este libro tratara un tema tan importante como la salud mental. Y es que, lectores, hoy en día
la mayoría de las personas padecemos de nuestra salud mental, y me incluyo porque yo ya les he contado, sobre todo en Bookstagram, que yo sufro de ansiedad y de depresión. Y a veces, cuando conocemos a personas que tienen algún trastorno mental, las juzgamos porque no las entendemos, y eso es algo que podemos ver reflejado en este libro. Muchas de las personas alrededor de Kiko la juzgan porque no la entienden, porque no saben cómo actuar, porque no saben cómo lidiar con ella. Y me gustó mucho que hablaran de esto porque es algo que se padece, es una realidad. Creo que después de la pandemia, todos hemos visto nuestra salud mental un poco afectada. Y tenemos que empezar a hablar de esto, lectores, porque es una realidad. No podemos seguir ocultándolo abajo de la alfombra. Y me gusta que este libro esté contado en primera persona y que sea la propia Kiko la que nos narre sus sentimientos y sus pensamientos, porque podemos ver cómo estos problemas realmente aquejan a las personas y cómo realmente sufren al tener un trastorno mental. Además que el libro es todo un viaje, porque al principio empezamos a ver a una Kiko bastante vulnerable y al terminar el libro la vemos bastante empoderada. Algo que sí les debo decir que no me gustó y que no estoy de acuerdo es que en el libro nunca se toca el tema de pedir ayuda a un profesional. Todo viene desde el amor de otras personas y también de la propia Kiko, pero nunca nadie se sienta y le dice, a ver, necesitas ayuda y tal vez yo no puedo dártela y tal vez un profesional sí. Creo que eso es algo que no me gusta, sobre todo por el nivel de ansiedad que manejaba nuestra protagonista, que realmente si alguien que ella no conocía le hablaba, le empezaban a dar ataques de pánico. Entonces me hubiera gustado que sí se tratara el tema de ir con un especialista, pero creo que algo que me gustó también es que podemos ver muchos de los sentimientos de Kiko a través de su arte. Este libro, cada vez que termina un capítulo, Kiko nos cuenta o nos narra una pintura que hizo referente a ese capítulo, ¿no? Cómo se sintió. Y siento que es una de las formas más auténticas en las que llegamos a conocer a nuestra protagonista, porque sí, leemos sus sentimientos, leemos sus pensamientos, pero cuando ella nos narra estos cuadros tan bonitos que crea, podemos ver más allá, realmente cómo se siente. Además, también se me hace curioso porque muchas veces cuando Kiko estaba teniendo diálogos o discusiones con ciertas personas, nos ponía como lo que dije, pero lo que quise decir, ¿no? O sea, realmente era como ver las dos caras del personaje, la que le mostraba a los demás, pero esta parte interna de la que no hablaba mucho, y se me hizo muy interesante. De hecho, algo que estuve reflexionando ya después de que terminé el libro es que si en algún momento decidieran sacar otra edición de Starfish, sería genial que lo hicieran poniendo las ilustraciones de los dibujos de Kiko, porque siento que eso enriquecería más la historia. El libro me gustó, lectores, no les voy a decir que no, pero emocionalmente sí se me hizo pesado. Y creo que si ustedes se quieren aventar a leer Starfish, tienen que estar preparados para leerse una historia pesada emocionalmente, que tal vez les llegue, con la que tal vez se reflejen, porque a mí me pasó. En algún punto yo sentí que no estaba conectando con la historia ni con los personajes, pero después me di cuenta que realmente sí conectaba con Kiko, y que no solamente conectaba, sino que me veía reflejada en ella, en sus acciones, en sus pensamientos, y fue muy fuerte. Y aunque no fue un libro que me hizo llorar, sí les puedo decir que me conmovió muchísimo. Lectores, ahora quiero hablarles de los personajes de este libro. Voy a tratar de profundizar en los que por lo menos para mí son los más importantes, y los demás los voy a mencionar por encimita. Empezaré por Kiko, nuestra protagonista, quien cuando empieza el libro tiene casi 18 años, tiene el sueño de estudiar arte en Prisma, una de las mejores universidades de Estados Unidos. Vive con su mamá, con su hermano pequeño y ocasionalmente con su hermano mayor, porque ella está en la universidad, y tiene un severo trastorno de ansiedad. Lectores, para mí Kiko es una de esas protagonistas que se van
a quedar conmigo para siempre. Me gustó mucho la evolución de este personaje porque tenemos a una Kiko completamente diferente del inicio al final. Y me gustó mucho las reflexiones que ella iba haciendo a lo largo de la historia y todo este viaje emocional que hace. Poderla acompañar para mí fue súper bonito porque me vi bastante reflejada en ella. No sé, llegó un punto en el que de verdad veía a Kiko y sentía que Kiko estaba describiendo cosas que a mí me pasan. Entonces me gustó mucho este personaje. Además, me gustó mucho en algún punto del libro porque ella llega a hacer esta reflexión de que yo quiero ser mi propia heroína, no quiero que nadie me salve, yo quiero poder salvarme a mí misma. Y en ese momento, lectores, yo le estaba aplaudiendo a esta mujer porque me di cuenta de lo mucho que había crecido a lo largo de la historia. Entonces, para mí, Kiko es un 10 de 10 y aparte es la que lleva todo el peso del libro. Sí podemos ver la dinámica familiar de ella con su hermano, su mamá, su papá, su otro hermano, con sus amigos, pero realmente el peso por completo de la historia lo lleva Kiko y lo hace bastante bien. También tenemos a Jamie, que es su mejor amigo de la infancia, / su primer amor. Y se me hizo curioso porque sí tenemos romance en este libro, lectores. Ustedes saben que yo disfruto mucho de leer libros de romance, pero el romance queda en un plan secundario. Por lo mismo, Jamie no es el protagonista masculino del libro, o sea, es un personaje más. La protagonista por completo es Kiko. Entonces, sí vemos bastante a Jamie, pero para mí, aparte de ser el interés romántico de nuestra protagonista, es el compañero, el apoyo, el que le dice, tú puedes, yo estoy aquí, el que le da el empujoncito para que ella haga ciertas cosas cuando no se anima. Me gustó mucho el personaje de Jamie y me hubiera gustado ver un poco más de él, pero siento que se manejó bastante bien este personaje. También tenemos a Hiroshi, quien en el libro se vuelve el mentor de Kiko. Y me gustó mucho este personaje porque no aparece mucho, pero las veces que aparece es bastante bueno con nuestra protagonista y le da a pensar bastantes cosas. Aparte hace que tú como lector reflexiones porque te da bastantes consejos. Entonces me gustó mucho este personaje y me gustó mucho que se volviera el mentor de Kiko por la historia y por las raíces y por la cultura que comparte con nuestra protagonista. Porque algo que no les dije es que Kiko es mitad japonesa, mitad americana y su mentor Hiroshi es japonés, al igual que toda su familia. Entonces, me gustó mucho que tuviera este lazo con Kiko, porque eso hizo que también nuestra protagonista pudiera reflexionar sobre ella misma y sobre sus raíces. Entonces fue un personaje que para mí aportó mucho a la historia. Tenemos a Emery, la mejor amiga de Kiko, que aparece más al inicio que al final. Al final ya casi no aparece. Y es un personaje bastante divertido. Es de esas mejores amigas que yo quisiera que todas las protagonistas del libro tuvieran. Y me gustó mucho. Y me hubiera gustado más verla en el final del libro. Siento que me quedé con ganas de conocerla más. Tenemos al papá de Kiko, a su madrastra y a sus medias hermanas, que aparecen muy poquito en la historia. También tenemos a Taro, su hermano mayor, que aparece muy muy poquito y me hubiera gustado más conocerlo. Tenemos a Soji, que es su hermano menor. Y Soji también para mí es un personaje importante en la historia. No hablan mucho de él y no vemos mucho de él, pero híjole, la historia de Soji hubiera sido bastante interesante y me hubiera gustado, no sé, poder conocer más de él. Me quedé con ganas de verlo más, pero siento que las veces que aparece Soji es bastante importante y es importante también ponerle atención a lo que no nos dice, no solamente a sus acciones. Entonces, ojo con él. Y llegamos, lectores, a uno de mis personajes más odiados en la vida. No solamente en este libro, en la vida de lectora. Nunca había leído un personaje que odiara tanto como la mamá de Kiko, de la que ni siquiera me aprendí el nombre porque no valía la pena.
Lectores, cada vez que yo leía alguna escena donde esta mujer aparecía, me enojaba. Me daban ganas de entrar y gritarle. Es el personaje más odiado para mí en la vida. Y siento que es de esos personajes que no importa cuántas veces te releas el libro, no importa si en algún momento te llega a cambiar la perspectiva de la historia, tu perspectiva de este personaje nunca va a cambiar. Siempre lo vas a odiar. Y se me hizo muy interesante como el final que nos dio la autora con la mamá de Kiko, porque no me veía un final diferente para ella, ¿saben? Es un personaje que no tiene salvación para mí. Así es que yo lo odio. Si ustedes ya se leyeron este libro y lo odian, díganme en los comentarios. Y si no, prepárense para odiarla porque de verdad, qué horrible personaje. Y bueno, lectores, mis conclusiones con este libro. ¿Me gustó? Sí, sí me gustó, pero no como yo pensé que me iba a gustar. Fue una historia que me costó bastante conectar con ella, a pesar de lo mucho que me gustó la protagonista y su viaje. Siento que de ahí en fuera no conecté con ningún otro personaje y eso no me suele pasar con los libros, ¿saben? Sí me gustaron los demás personajes, pero esperaba un poco más de ellos. Entonces yo a este libro le puse 3.5 estrellas. En Goodreads le puse 4 porque no le podía poner 3.5. ¿Se los recomiendo? Sí. Creo que es un libro que todos deberíamos de leer por el tema del que habla, la salud mental. Hoy en día mucha gente, al igual que yo, al igual que Kiko, padece de su salud mental, ya sea depresión, ansiedad, estrés, de lo que sea, lectores. Y es importante que hagamos visibles estos temas. Ahora, algo que sí les voy a decir es que si ustedes padecen de algún problema de salud mental, léanlo bajo su propio riesgo. Y siento que es un libro que deberían leer personas que no tienen ningún problema mental, pero que a su alrededor sí hay alguien que vive con ansiedad o que viven con depresión o con una baja autoestima, porque este libro les va a enseñar cómo viven esas otras personas, cómo se sienten, cómo a veces su actuar puede molestarlos o puede impresionarlos o descolocarlos, pero la otra persona no tiene la culpa, es su enfermedad, porque sí, la ansiedad es una enfermedad, lectores, que se tiene que tratar como cualquier enfermedad. Y siento que también ese es el motivo por el que este libro no le puse 4 estrellas. Y es que me hubiera gustado que se hablara de acudir a un profesional. Sobre todo porque Kiko era una chica que tenía una ansiedad muy severa. No podía de verdad ni siquiera estar en un lugar con mucha gente porque empezaba a darle un ataque de ansiedad. Entonces, siento que sí está bien hablar de la salud mental, pero también es válido hablar de que cuando las cosas están saliendo de control, tienes que ir con un profesional. Entonces, les recomiendo este libro, pero bajo su propio riesgo. Sí puede ser un libro que los haga llorar o que los altere un poco. Y creo que es importante que leamos más libros con temática de salud mental. Si ustedes tienen alguna recomendación para mí, déjenla aquí abajito. Pero bueno, lectores, hasta aquí llegó este video. Yo les agradezco mucho que se quedaran hasta el final y por favor, si ustedes están pasando por un momento difícil, si conocen a alguien que esté pasando por una situación similar a Kiko, por favor, ayúdenla. Y si tú estás pasando por un momento así, pide ayuda, nunca es tarde, siempre es importante cuidar de nuestra salud mental. Lectores, yo les voy a dejar aquí mi cuenta de Bookstagram y por acá mi cuenta de TikTok. Por ahí estoy más activa. Síganme en estas dos redes sociales y si quieren platicar por ahí de este libro, tengo mis DMs abiertos para ustedes siempre. Les mando un beso enorme, cuídense mucho. Los invito a que se suscriban al canal y si les gustó este video, recomiéndenlo para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en un siguiente video, lectores. Bye.